Presupuesto 2017. ¿Creció por encima de la inflación? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos presentando un presupuesto que incorpora todas las obras que van con financiamiento, con lo cual si uno hace un análisis a niveles de totales, se muestra un crecimiento importante interanual, pero si uno considera estrictamente el crecimiento de la recaudación, estamos alrededor de 27-28%, así que bueno, veremos qué es lo que pasa el año que viene. El Gobierno Nacional proyectó eso con algunos elementos: el crecimiento inflacionario, el crecimiento de la actividad económica y la devolución progresiva y escalonada del 15%, recordemos que eso es lo que se firmó el año pasado, el 18 de mayo, este año, perdón, ya estoy yo en el 2017, y eso hace que ese sea el nivel de crecimiento. El crecimiento que ellos prevén en realidad está rondando inflacionario 17%, más 3 puntos de crecimiento de actividad económica, así que más o menos va por ahí. Yo recién con el tema de la actividad económica estaba diciendo, hoy por ejemplo un titular dice creció la producción automotriz, pero claro, estamos ya comparando con una base achicada. Sí, no, la verdad que cuando uno hace un análisis de todos los sectores de la actividad económica, salvo patentamiento, no hay nada que muestre crecimiento a esta altura del año, cuando se había pronosticado que el segundo semestre eso podía modificarse. Es correcto que después hubo una modificación respecto de las proyecciones y se comenzó a hablar ya del 2017, pero todavía nosotros no tenemos ningún elemento objetivo de la realidad que nos esté mostrando de que hay algo que muestre un cambio de tendencia, o el dejar de caer, o algo. Bueno, eso no está sucediendo, ¿no? Particularmente, Carlos, se cierra el año en moneda, no sé si corriente o constante, pero ¿cuál es la evaluación de la caída de la recaudación o de la coparticipación respecto al 2015? Lo que pasa es que a nivel de valor real, depende la inflación que uno tome, pero nosotros recién este mes que terminó de cerrar, el mes de noviembre, impulsado por ahí por lo que fue el blanqueo, pero si uno igual se circunscribe a impuestos vinculados con el consumo, como el caso del IVA del consumo o débito y crédito bancario, estamos aún con un crecimiento del 25-28% en algunos casos, cuando nosotros no tuvimos ningún gasto que crezca interanual, menos del 31-32%, ni que hablar respecto del tema de los salarios. Entonces, la verdad que todo fue para atrás. O sea, cuando uno hace un análisis fiscal y de la situación financiera de estos 11 meses, claramente nosotros tuvimos un crecimiento de los recursos que estuvo por debajo de lo que crecieron nuestros gastos. Esa es la situación. Particularmente ese análisis que yo hacía, porque cuando el Estado tiene que pagar sueldos, bueno, esos sueldos los paga en función de lo que recauda, y si ha hecho un acuerdo salarial por encima, es un gasto inelástico eso. Sí, totalmente. Por eso siempre, se había hecho hace poquito el planteo vinculado con la obra pública, y se hacía referencia a que la ejecución que nosotros tenemos a la fecha es del 40%, y es el único gasto que uno tiene posibilidad de agarrar y decir, bueno, yo ajusto este gasto. El resto del gasto, que es el gasto en personal, yo no puedo agarrar y decir un mes no pago, o yo no puedo decirle bajo el sueldo a los empleados públicos porque la recaudación no me ingresa. En consecuencia, lo único que tiene uno como variable de ajuste, obviamente, es apuntar como máximo a la eficiencia del gasto, por supuesto postergar en la ejecución de determinadas compras que uno podía hacer o pensaba hacer en el 2016 para hacerla en el 2017, pero sobre todo vinculado con la obra pública, empezar después lo que uno iba a ejecutar. Entonces, eso fue lo que pasó durante este año, que cuando uno hace el análisis y nada va a modificar el mes de diciembre, este 2016 sin duda que va a ser el peor en materia fiscal para las provincias y los municipios de los últimos 9 años, seguro, que es cuando por lo menos nosotros podemos contar que comenzó la gestión del gobernador Urtubey, ¿no? Sí, particularmente cuando uno para la obra también afecta a otro sector que no está directamente relacionado con el gobierno, pero empieza a generar
serios problemas de empleo, como es el caso de la construcción, que se han notado muchísimo. Y fue uno de los sectores que más cayó. La caída del último B interanual de la construcción es casi del 20%. Y eso todos sabemos lo que es como movilizador de la actividad económica, o se impacta en los otros sectores de aquellos que son proveedores del sector. Entonces, toda esa demora que tuvimos a principio de año con transferencia de recursos, se trasladó también, eso, se cayó la actividad en el sector privado, digamos, los niveles de toma de crédito este año fueron altísimos, cercanos del 40%, y ninguna actividad genera ese tipo de rentabilidad. Todo hizo este cóctel de situación compleja en materia fiscal, en materia de crecimiento de actividad económica, en materia de cuál es la situación de inversión que se ha llevado adelante en la Argentina, y eso, así estamos parados hoy. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Carlos, ¿cómo van a encarar la evaluación de salarios de cara al año que viene? Hoy Vidal acaba de anunciar un aumento escalonado en el orden del 17%, cerrado con algunos gremios, no con ATE. Bueno, nosotros imaginábamos que habíamos hablado con el gobierno nacional respecto de trabajar algo en conjunto. La verdad que no fue muy buena la experiencia de principio de año, donde desde el Ministerio de Educación se avanzó con una negociación que fue un parámetro en algunas jurisdicciones. Si bien lo que se negocia es el piso del maestro de grado, jornada simple que recién inicia, pero eso por ahí se pretende trasladar al resto de la grilla, y no fue lo mejor, digamos, porque que negocie Nación, que no tiene maestros, y que después lo tengan que asumir al costo de las jurisdicciones provinciales, fue un problema. Nosotros hablamos con el gobierno nacional para que en el 2017 por ahí sí trabajemos con los ministros de Economía, más allá de lo importante de la discusión de los ministros de Educación, pero estrictamente de lo técnico y de lo específico del sector, de que trabajemos una estrategia en conjunto. Que Provincia de Buenos Aires haya adelantado esa negociación, la verdad que nos sorprendió. Por lo menos la idea era esperar al mes de febrero a ver la evolución de las variables macroeconómicas. Así que bueno, ya como que mostró una tendencia. Digo, lo que se va a plantear claramente en el mes de febrero es una negociación respecto de la inflación, que es lo que va a pasar en la Argentina 2017, pero para eso tiene que transcurrir todavía diciembre, enero, ver qué es lo que está pasando en febrero. Me parece que hay que esperar un poquito, hay que ver si los niveles de inflación que se estuvieron midiendo en los últimos meses efectivamente se materializan en diciembre, en enero, en febrero, y si eso es así, uno podrá tratar de llevar adelante una negociación dentro de los parámetros de lo que incorpora el presupuesto nacional, que es una inflación para el año que viene entre el 17 y 20%. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo recuerdo a principio de año estuvimos charlando sobre las proyecciones y había cierta preocupación compartida, debo decirlo, pero ¿está satisfecho cómo cerró el año Salta? Es cierto también que no tiene industria, y la industria fue uno de los sectores más golpeados. A ver, como yo digo hace un ratito, año complejo, y hay que tener dos miradas. Una es la estrictamente fiscal, a la cual yo hago referencia respecto de la situación y de lo difícil vinculado con lo que fue el crecimiento del gasto público respecto de los recursos, y la otra haciendo un análisis con cada uno de los sectores de la actividad económica de nuestra provincia. Nosotros, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, tenemos gran participación de lo que significa el sector primario, que tuvo beneficios a principio de año vinculado con eliminación o reducción de retenciones, pero sí siguió en el transcurso de su ejercicio con un nivel importante de tasas de interés, y aumento en sus costos en dólares también. Entonces eso, al principio algo que parecía rentable, después no fue tanto. Después el sector comercio se vio claramente influenciado por la situación económica general de caída, donde el crecimiento interanual fue negativo en cada uno de los rubros en materia de consumo. Y entonces cuando uno se pone a analizar, la situación fue compleja también para los diferentes sectores. Por ahí el sector industrial, el sector nuestro, estuvo complicado, no sé si tanto como el sector automotriz o aquellos que tenían un vínculo directo con Brasil, que también estuvo complicado en el transcurso de este ejercicio. Con lo cual, yo lo que digo es que
la verdad que el esfuerzo que hicieron todos los argentinos, el esfuerzo que hicieron los salteños este año fue tremendo, y yo creo que la gobernabilidad que tiene hoy este país, el gobierno nacional, estuvo sostenido en gran medida con el esfuerzo que hicieron cada uno de los intendentes de la Argentina y cada uno de los gobernadores de la Argentina. Nadie quiso tener conflicto, hizo esfuerzos denodados para que esto no suceda, utilizó todas las herramientas que tuvo a su alcance, ya sea financiera o políticas incluso, para no tener conflicto, porque cuando uno se pone a analizar y a ver el conjunto de situaciones que se fueron desencadenando en el transcurso del ejercicio, yo no imaginaba llegar a este momento sin en el medio no haber atravesado por lo menos por algún conflicto social en virtud de todo este tipo de situaciones. Y la verdad que uno debe reconocer el esfuerzo que han llevado todos los argentinos, que han entendido que cuando se le puso la zanahoria y se le dijo que era el segundo semestre y eso no apareció, siguieron poniendo el pecho y la espalda para soportar la situación. Por eso a mí me preocupa de que efectivamente el 2017 sea realmente un año de crecimiento, porque la sociedad ha aguantado todo este tiempo entendiendo que lo mejor era este proceso de transición, y el gobernador ha acompañado eso entendiendo de que este nuevo gobierno fue elegido por los argentinos y todos quieren que le vaya bien, pero fue un año complejo para todos, no me cabe la menor duda.